próximo invitado. Ahí está, suena su música. Sí, porque es el mejor. Porque él tiene música, pues nadie más tiene música en este programa. Bueno. Solamente nuestro Hassan Akram. Amo. Amo que le pongamos música. Bien. Es la música de la guerra contra el empresariado. Maravilloso. Oye, Hassan, le crece el pelo. Ha sido una semana. Es como un registro del grado de locura que estamos viviendo. Ha sido una semana realmente. En Inglaterra había varios analistas que decidieron no cortarse el pelo hasta que se produjera el Brexit. Yo estoy esperando para hasta el fin de la crisis. Cuando tengamos vacuna voy a cortarme el pelo. Y formar una banda llamada Iron Maiden. Pues están todos chascones esperando que hagas eso. Oye, Hassan. ¿Cómo has estado, Hassan? Cuéntanos de ti. Para nosotros no queremos tu análisis intensa. Hoy. Sí. Queremos saber de ti. Queremos conocer a la persona, al hombre detrás del personaje. Contento. Yo creo que veo mucha tensión en el país, como dicen los chinos, ¿cierto? Que es importante para los poetas vivir en tiempos interesantes. Yo aprendí muy temprano que la poesía es algo muy difícil. He aprendido que no tengo la personalidad para andar compartiendo poesía, pero los tiempos interesantes son buenos para todos. Veo mucha tensión y polarización en el país, veo a los empresarios indignados y asustados, y eso es algo positivo. ¿Te puedo preguntar algo, Hassan? De hecho, una duda que tenía salido porque la otra vez lo estábamos hablando, el debate que viene, en impuestos a los súper ricos. El ministro habla de buenos y malos. ¿A quiénes crees tú que se refiere el ministro cuando habla de los buenos y de los malos? Claro, es curioso que la derecha tiene ese discurso de populismo penal, de la pena de muerte, de retribución y castigo. ¿Ya? Y todo ese discurso supuestamente no es un discurso de buenos y malos. Mientras que cada vez que hablamos no de castigar a la gente, simplemente pedir que los que han tenido más suerte en la vida paguen un poco más para ayudar al país entero, eso es una suerte de maniqueísmo, de dividir entre buenos y malos y tratar de castigar a los más ricos. Es curioso que hacer una contribución solidaria para levantar el país es visto como un castigo y supuestamente contra los más malos. Es interesante también ver que en Estados Unidos, por ejemplo, hay grupos de super ricos que andan pidiendo aumentos de impuestos, porque entienden que hay un proyecto país detrás. Y eso de pagar impuestos no es un castigo, sino es la contribución que se hace y de vuelta se recibe la ciudadanía, o sea, se recibe un país con bienes colectivos, bienes públicos. Por algo podemos salir con seguridad, cruzar calles que están bien pavimentadas y todos los demás. Es parte de la contribución que nosotros hacemos para disfrutar ese buen ambiente, pagar impuestos. Entonces, toda esta división supuestamente de buenos y malos es parte del problema profundamente ideológico de la derecha que ve pagar impuestos como un castigo. Exacto. Sí, y es tan descarado en algunos casos que como que algunos extremistas hablan de que el pago de impuestos es un robo. Te dicen, yo he leído algunos, bueno, gente no con muchas luces, pero que el Estado te cobre impuestos es un robo que hace el Estado a las personas que trabajan tan honestamente, como si esas personas no usaran las calles, no hubiera luz en las calles, no hubiera carabineros que los defienden o debieran defenderlo, y todo lo que hace el Estado por la gente, no, es un robo. Ellos deberían irse, es muy absurdo. Bueno, supongo que no sé si es egoísmo o pocas luces, la verdad. Es una locura que viene de un concepto filosófico. Yo soy antifilosofía, pero en este caso igual vale la pena entender su visión del mundo, porque son individualistas al extremo. Entonces ven todo desde la posición de un actor individual. Y este actor individual, por ejemplo, si tiene un 4x4 en Vitacura y llega alguien que le multa por haber estacionado mal, está obligado a pagar esa multa. ¿Ya? No hay ninguna opción distinta. Entonces la multa es una coacción.
es la obligación y la fuerza del Estado de obligar al empresario con su 4x4 pagar ese dinero. En contraste, si yo estoy perdido en un desierto y hay un oasis ahí, que es la única fuente de agua, ¿ya? Y alguien me cobra para esa agua, eso no es coacción, no es violencia, porque ahí tengo la libertad de comprar o no el agua, a pesar de que yo estoy solo en un país donde el agua está completamente privatizado. Sabemos la tragedia de Petorca, de la gente que se abastece con camiones aljibe. No es tan distante mi ejemplo de la realidad de cómo funcionan estos sistemas neoliberales. Pero el ejemplo filosófico es eso, que la persona perdida en el desierto simplemente ejerce su libertad. No hay ninguna obligación de esa persona de comprar el agua del dueño del oasis. Entonces hay libertad ahí, aunque el dueño del oasis debe cobrarle $1 millón o puede obligarle a ser esclavo por toda la vida para recibir esa agua. Ahí no hay coacción, pero el empresario con el 4x4 en Vitacura tiene por obligación pagar la multa y por ende es coacción, es fuerza. El problema es que solamente se ve los individuos como abstractos. Sacan todo el contexto social que explica si hay libertad real o no. Y ahí está toda esta idea de pagar impuestos es un robo, es la violencia, es la coacción. Yo creo que por eso el discurso sobre el terrorismo y sobre la violencia en Chile es tan torcida. Porque es evidente que Chile es un país súper violento. Se nota con toda la tragedia que está pasando ahora en la Araucanía, que hay muchísima violencia en las calles. Pero esa violencia, que es la violencia de los que defienden propiedad, se permite. No se ve en los medios de comunicación oficialistas como un problema. La violencia es más bien cualquier acción que va contra los que tienen propiedad, como los impuestos. Eso parece ser la definición fáctica que ocupan los analistas oficialistas para entender el país. Ahora, el tema es que esos son una minoría y debería la mayoría pensar distinto, porque la mayoría no tiene las lucas para tener la 4x4 y estacionarla donde quiera. Y ahí hay un problema. Entonces, con esa mentalidad tendríamos que nosotros que pensar que se va a aprobar el 25 de octubre, porque todos queremos un cambio en eso. No queremos que el de 4x4 alegue y no pague cuando, por ejemplo, no paga impuestos, ¿cierto? Y tenga todas las garantías, etcétera, etcétera. Entonces, pero ahí hay un tema. ¿Cómo logran convencer a aquellos que no tienen la 4x4 de que el impuesto es un robo? Es una cuestión muy curiosa, porque pueden tener ellos su filosofía, como dices tú, pero siempre han tenido una votación que no es menor, pese a que los que tienen el dinero y los privilegios son pocos. Es curioso, yo no sé si es por miedo, es por qué. Yo creo que viene de un sentido común, de una experiencia vivida de las personas más vulnerables, que es muy real. Yo creo que las primeras víctimas de la focalización del Estado son las personas más vulnerables. Entonces se vende este concepto del estado de bienestar, de la generosidad, de la solidaridad. Pero ¿cuál es la realidad de la solidaridad como programas estatales en Chile? Es el ingreso familiar de emergencia, es los adultos mayores peleando con el celular para ver su ficha en el registro social de hogares, es la gente de los 80 escondiendo los electrodomésticos para tener un puntaje, es las tremendas filas en los consultorios de las municipalidades, es la destrucción total de la educación municipal y la pésima calidad de la educación producto de ese financiamiento. Entonces la gente asocia el Estado, se asocia programas de solidaridad con más opresión. Entonces se entiende por qué la gente es escéptica frente a esas lindas palabras tipo solidaridad y esas invocaciones, porque al final han tenido que rascarse con sus propias uñas, porque nadie ayuda en este país. Entonces si nadie te ayuda y al final es solamente la familia y las redes de apoyo que de ahí vienen que permiten al final sobrevivir, se entiende por qué la gente termina diciendo, bueno, entonces el Estado no me ayuda en nada, solamente me roba, es un actor más que me roba. Y de hecho, el Estado es mucho más presente en la vida de las personas más vulnerables que los súper ricos. Los súper ricos no se ven, actúan a través del Estado, con la miseria que pagan en impuestos. Y es impresionante si uno piensa en los impuestos personales en Chile. Un país de impuestos altos, como Dinamarca, 24% del PIB, del ingreso nacional, va
viene desde impuestos personales de los ricos. En Nueva Zelanda es 12%, Estados Unidos 10%, en Chile es 1,8%. No. Eso es la realidad de las contribuciones del impuesto a la renta. Entonces tenemos una situación donde los súper ricos pagan muy poco en impuestos. Y producto de ese miserable pago tenemos un Estado desfinanciado. Y la gente no ve los súper ricos que no pasan la plata. Lo que ven es las constantes pequeñas humillaciones del Estado. Y por ende se llega a esa ideología de los impuestos son un robo, que nos están estafando constantemente el Estado. Porque eso es lo que se ve. Lo que no se ve, y los empresarios tienen grandes presupuestos y medios de comunicación propios para esconder su papel dentro de ese aparatos de opresión y de humillación. Justo te iba a preguntar Yo creo que por como los mitos que existen, ¿no? Y tú decías, primero, hay un mito que es que ningún país del mundo tiene un impuesto dirigido a los súper ricos. Eso lo acabas de contestar. Que en varios impuestos de... Pero yo ahí estaba hablando de impuestos como a las personas en general. Claro. Pero sí es cierto también que muchos países tienen impuestos al patrimonio específicamente. Que es lo que se está discutiendo. Es que eso es muy en este importante momento. aclararlo. Sorry, eso es muy importante aclararlo. Ya, porque el impuesto a la renta, sí, el impuesto a la renta es lo que llega a los que tienen más plata, pero no por una vez, ni por... No, es el impuesto a a tu utilidad. ¿Me explico, no? Tú tienes una empresa, esa empresa da utilidades, esas utilidades pasan al final del día a los accionistas o al dueño. Claro. Ese es el impuesto a la persona, digamos, que pasa para allá. En Chile, ¿cuánto dijiste? ¿Cuánto es lo que se...? 1,8% del PIB. Que no es lo nada. que recauda, es el impuesto a la renta en Chile, ¿sí? Sí, los impuestos personales, sí. Los impuestos personales. El global complementario, sí. Sí, el global complementario. Y en otros países tú dices que en Estados Unidos el 10 y en... Sí. En Nueva Zelanda aproximadamente 12, en Dinamarca 24. 24 en Dinamarca, por eso que viene así. Oye, pero espera un poco, es que yo quiero hacer una cosa para que entendamos. El 50% en Chile es IVA, el 1,8% impuesto, el global complementario, ¿y lo otro? Bueno, eso es principalmente. Después, la mayor parte de esos son los dos impuestos principales, los impuestos del IVA, los indirectos, y después los directos son global complementario, más el impuesto a las empresas, pero eso se descuenta en gran parte. Es que le pasa es que a mí me da un 52%, pero me faltan un 48% de los impuestos, porque si un 50% de lo que se recauda es IVA y un 1,8% es global complementario... No, estamos hablando de cosas distintas, perdón. Por eso te lo preguntaba, para que la gente entienda. Ya. Son dos porcentajes distintos. Una cosa es el porcentaje de la recaudación total. De los ingresos que llegan al Estado, al fisco de Chile, 50% es IVA. Sí, ¿Ya? 55% más o menos es IVA. ¿Ya? Y el otro 45% es impuestos personales de distintos tipos. Otra pregunta es, ¿cuánto es eso del ingreso total del país? El PIB. Total, ya, ok, ya. Y ahí está el tema. Entonces, es 1,8% del PIB es lo que se recauda. Ya, el tema es que para además, seguir aclarando... No, pero mira, es que además si uno lo ve, ese 1,8% del PIB es del global complementario, pero si nosotros vamos a lo que se paga en impuestos de pensiones de transición, 1,6% ya se fue a las pensiones de transición del ISP, y un 0,4% se va al básico solidario, y o sea, ya ese 1,8% del PIB se va, pero así rapidito, en el pago de pensiones. Déjame un segundito, porque Mauricio tiene que salir para que pueda hacerlo un segundo. Brevemente, vaya nomás. Vaya brevemente. Mientras nosotros seguimos la conversación, usted nos avisa cuando vuelva nomás, no hay problema. Ya, perdón, chiquillo. Entonces estábamos en aclarar estos puntos, ¿no es cierto? Vamos. Ya. Lo más importante es distinguir en este caso entre flujos y el stock, ¿cierto? Que normalmente cuando hablamos de desigualdad, hablamos de desigualdad de ingresos, ¿ya? Cada año una persona tiene un dinero por su trabajo, si es empresario, por lo que pagan sus arriendos, sus propiedades, cualquier cosa. Exactamente. Entonces eso anualmente es lo que le llega y va aumentando constantemente entonces el dinero ahorrado que tienen las personas. Bueno, la realidad es que muchas personas no pueden tener nada ahorrado, simplemente va todo en sus gastos y además se endeuda.
Claro. Sabemos que un 80% de los hogares están endeudados en Chile. Pero existe un stock y eso va acumulando para los que tienen más ingresos. Entonces, una cosa es el flujo, los ingresos anuales, otra cosa es el patrimonio como el stock acumulado de todos los años. Y en todos los países del mundo, los ingresos son distribuidos con distintos niveles de desigualdad, pero la riqueza, el stock acumulado, es mucho peor distribuido siempre. Si uno compara, por ejemplo, el 1% más rico. El 1% más rico en Chile tiene ingresos que son aproximadamente 30% del ingreso nacional del año. ¿Ya? En Estados Unidos es como 25%. En Japón es 11%. Se nota que el 1% tiene un porcentaje que es fuera de lo común, que captura de los ingresos. Pero en riqueza la situación es aún peor. De hecho, la riqueza total que controla el 1% es 40% de la riqueza de la nación. Perfecto. En Estados Unidos es 38%, en Japón es 15%. ¿Ya? Más o menos parecido a Estados Unidos, sí. Igual, ¿o no? Sí. Oye, el otro mito que se escucha mucho es que esto va a generar una fuga de capitales y va a ser un impuesto a los súper ricos, haría que finalmente la inversión en Chile disminuyera mucho y eso sería súper malo para la economía y nos vamos a empobrecer mucho y va a bajar más aún el empleo de lo que ya está. Y eso asusta mucho al común de la gente que está buscando trabajo, que está cesante. ¿Qué podemos decir sobre eso con los impuestos a los súper ricos? Que a todo esto comienza hoy la discusión en el Congreso y por eso es tan importante. Primera cosa es que cuando hablamos y eso se ha dicho mucho, ¿no? de los bufetes de abogados tributarios y los que al final son clientes, que tienen como clientes a los súper ricos. Entonces están haciendo una defensa gremial obviamente interesada. Y dicen que ese tipo de idea va en contra de lo que ha dicho la OCDE, que ahora no es el momento para hablar de impuestos. Y eso no ayuda con la urgente y necesaria reactivación de la economía. ¿Ya? Esos dos puntos son completamente falsos. ¿Ya? Primero, lo que ha dicho la OCDE es que esto no es el momento para hacer una profunda reforma tributaria. Y en eso estamos de acuerdo. ¿Ya? De hecho, lo que está haciendo ahora Chile es endeudarse con la idea que en el futuro se va a hacer una reforma tributaria más profunda para poder pagar las deudas. Dicho sea de paso, Chile es un país donde las personas están súper endeudados, ¿cierto? 80% de los hogares, 1 de cada 4 personas con deudas morosas, pero si uno ve el nivel de deuda no de las personas, sino del gobierno, esa deuda es relativamente baja. La deuda bruta en Chile en 2017 era 24%. En Estados Unidos era 80%. No. Y en Alemania, que es un país más conservador, es 60%. Imagínate. Eso 2017, antes de toda la crisis. Ahora dicen que Chile está aumentando sus niveles de deuda de forma preocupante. ¿Ya? Entonces, la deuda en 2017 era 24%. Y este año está ahora en 28%. Y se proyecta, no sabemos 100%, pero se proyecta a finales de este año va a estar en 33%. Entonces, de 24 a 33 ha habido un aumento importante. Pero si se compara con los otros países, el aumento es bastante moderado. Estados Unidos ha aumentado su endeudamiento de 82% a 106%. Alemania de 60% a 80%. Todos los gobiernos del mundo se están endeudando para ayudar a sus poblaciones que están enfrentando esta crisis sanitaria. En contraste, en Chile, el Estado se endeuda poco y deja a las personas a enfrentar la crisis con todos los problemas de endeudamiento, de quiebras personales, etcétera, etcétera. Entonces, en este sentido, lo que estamos haciendo es, siguiendo la lógica OCDE, endeudarnos para pagar ayudas para las personas con la idea que en el futuro se va a hacer una profunda reforma tributaria. Una de las razones por la cual el impuesto personal es tan bajo en Chile es porque existe este tremendo descuento. Se descuenta todo lo que se ha pagado a las empresas, a las personas. Increíble. Ese descuento en Chile ha sido 100%, en el gobierno del Bachelet se bajó a 65%. Y Briones, el actual ministro de Hacienda, quería subir el descuento otra vez a 100%. En Estados Unidos el descuento está en 0. Imagínate. Entonces eso se tiene que ver.
Se Claro. tiene que revisar y va a haber una reforma tributaria profunda, no ahora, sino en los años que vienen, para enfrentar el aumento en deuda que se está haciendo en este momento. Entonces, no estamos apartando esa lógica. La única cosa que estamos hablando acá es un impuesto temporal. Eso no es una reforma tributaria profunda. Es algo en este momento para responder a la emergencia para este año. De una sola vez lo que se propone es poner un impuesto de 2,5% a la riqueza total de las personas que tienen fortunas de más de 22 millones de dólares. Un Exactamente. grupo súper reducido de personas, un impuesto relativamente bajo y por una sola vez para ayudar con la crisis. No es lo que dice en contra de lo que dice la OCDE, sino es parte de la misma lógica. Muy bien. Oye, quedó clarísimo, Hassan. Estaremos muy atentos a lo que pase con esta discusión, que no nos sigan mintiendo, que no nos sigan haciendo mitos que no existen sobre este impuesto que sería por una vez a los súper ricos, pero así todos están. No. Bueno, ya. Oye, con eso se nos acaba el programa, nos tenemos que despedir rápidamente, Hassan Akram. Un abrazo muy grande Chao, de aquí Hassan. para ti, Mauricio Jürgensen. Daniel Stingo, les mando Gracias. besos Chao, Daniel. para que Chao, se Daniel. note que no hemos El peleado. domingo te vemos aquí a las 11. Y a